Odontograma. Una vez registrado el odontograma, no podrá ser alterado. Por lo tanto, se utilizará para el registro el color azul para los tratamientos previamente realizados y el color rojo para la patología actual, empleando la simbología autorizada que se describe a continuación. Cuando se diagnostica movilidad, se marcará 1, 2, 3, dependiendo del grado de movilidad. Cuando se diagnostica recesión, se marcará 1, 2, 3, 4, dependiendo del grado de recesión. Cuando existe la necesidad de aplicar sellantes en las piezas definitivas, se marcará un asterisco rojo en la pieza seleccionada en el odontograma. Cuando se observa el sellante en boca, se marcará un asterisco azul. Cuando se realiza el diagnóstico en el paciente y se detecta la necesidad de realizar una extracción, tanto en la dentición temporal como en la permanente, se registrará con una X roja. Cuando en el diagnóstico se detecta que el paciente ha perdido piezas definitivas y temporales por caries, se marcará una X azul. En piezas definitivas perdidas por otra causa que no sea caries, se marcará una X en el centro y se encerrará en un círculo de color azul. En pacientes que requieran realizarse una endodoncia, se marcará un triángulo de color rojo, de acuerdo al nivel resolutivo. Se registrará el índice CPO como cariado. Cuando el paciente viene con la endodoncia realizada, se marcará un triángulo azul y se registrará el CPO como obturado. Cuando el paciente viene con prótesis fija, se registrará dos cuadrados y punteados de color azul. Se registrará en el índice CPO las coronas utilizadas como pónticos sanos y reemplazados y las pérdidas reemplazadas. Cuando el paciente viene con prótesis removible, se marcará dos paréntesis con puntos. En color azul se registrará el índice CPO como pérdidas. Cuando el paciente viene con prótesis total, se marcará dos líneas de color azul. En el índice CPO se registrará como pérdidas y no se tomarán en cuenta los terceros molares. Cuando el paciente viene con una corona, se marcará tres cuadrados, uno de mayor tamaño y dos dentro de este de color azul, y se registra el índice CPO como obturado. Cuando se detecta en el diagnóstico piezas con obturación, es decir, realizadas, se pintará la superficie de color azul o las superficies correspondientes, tanto en piezas temporales como en piezas definitivas. Cuando se realiza el diagnóstico y se detecta caries, se pintará la pieza cariada con rojo en la o las superficies afectadas, tanto como para piezas temporales como para piezas definitivas. Si una pieza dental restaurada presenta caries al momento del examen, se marcará como una pieza cariada. En caso de encontrar dientes supernumerarios, este se coloca en el título y no se considera en el índice CPOD. Las piezas temporales sanas perdidas por exfoliación natural que presenten movilidad y otros se registrarán como extracción indicada. Cuando el paciente acuda a la consulta subsecuente y presente nuevas patologías bucales, se anotarán estas en diagnóstico y complicaciones con la frase "no consta en el diagnóstico inicial". En dentición mixta se sacarán los indicadores CPOD y CEOD.
de diagnóstico, terapéutico y educacional. Se marcará en la celda al lado derecho X, en el tipo de examen que se requiera solicitar, biometría, química sanguínea, rayos X u otros que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Los planes terapéuticos se aplicarán de acuerdo a la prioridad del tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales, se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. En la barra número 11, diagnóstico, se escribirá en las celdas de color blanco el diagnóstico. Ejemplo, caries de dentina. En la columna ECIE registrará el código correspondiente a la enfermedad diagnosticada, K02.2. Y en las columnas PRE y DEF se marcará con una X que corresponde al diagnóstico presuntivo o definitivo respectivamente. Diagnóstico definitivo. En la fecha de apertura se registrará la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la fecha de control, una vez concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. En la celda de profesional se escribirá el nombre del profesional. En la celda de código se registrará el número de código asignado a cada profesional por el Ministerio de Salud Pública. En la celda de firma, el profesional suscribe su firma. En la celda número de hojas, anotará el número de hoja que corresponda. En la barra número 12, tratamiento, en la columna diagnóstico y complicaciones, se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presente el paciente. En caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner "no presenta complicaciones". En la columna procedimientos, se escribirá el código del procedimiento odontológico respectivo a la actividad realizada. En la columna prescripciones, se escribirá las indicaciones y recomendaciones generales y específicas para el paciente. En la columna código y firma, se escribirá nuevamente el código y la firma en las celdas respectivas.